Victoria Carter se sentó junto al ventanal de su elegante apartamento en Manhattan. Una taza de café humeante le calentaba las manos. La ciudad bullía de vida, pero por dentro reinaba la paz. Serenas, 3 años atrás, mañanas como esta se sentían imposibles. 3 años atrás, su mundo se había hecho añicos. Nathan Caldwell había sido todo para ella, su marido, su amor, su refugio, y entonces se marchó. No se marchó sin más, decidió dejarla. Cambió años de amor y compromiso por una mujer más joven y llamativa. Lauren Montgomery. La traición había sido brutal. Su divorcio fue divulgado por los tabloides como un chisme jugoso para que todo Nueva York lo devorara. La gente murmuraba sobre cómo la otrora glamurosa Victoria Carter había sido descartada como si fuera noticia de ayer. Pero el dolor de perder a Nathan palidecía en comparación con lo que vino después. Perdió a su bebé. El dolor la consumía. La atormentaba desde adentro hacia afuera. Noches enteras se preguntaba qué había hecho para merecer esto. ¿Había sido demasiado devota? ¿Había amado demasiado? Entonces, un día, tomó una decisión. No la rompería Nathan, ni los susurros, ni mucho menos el destino. Victoria tomó lo poco que quedaba de su matrimonio, los embriones que habían almacenado en la clínica de fertilidad, y tomó la decisión más audaz de su vida: se convertiría en madre con o sin él. 9 meses después, abrazó a Noah y Natalie Carter, 2 almas perfectas y hermosas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa de nuevo. Nathan se había marchado pensando que había ganado, pero Victoria ya había ganado en el momento en que se eligió a sí misma. Un amor que dejó cicatrices. Mientras Victoria construía una nueva vida, Nathan C.W. prosperó, o eso creía el mundo. A los 36 años, era rico, poderoso y pronto volvería a ser padre. Su relación con Lauren Montgomery se había desarrollado exactamente como él lo había hecho. Ella era la ideal mujer para un hombre como él, guapo y ambicioso. Y lo más importante, no Victoria. Mientras se ajustaba los gemelos en el espejo del ático de la Torre Caldwell, sonrió con suficiencia. Al ver su reflejo, la vida había resultado exactamente como él quería, había escapado de la necesidad de Victoria, sus constantes expectativas de amor, tiempo para cosas que no estaba dispuesto a dar. La voz de Lauren se filtraba desde el dormitorio. Nathan, deberíamos irnos, no queremos llegar tarde. Apareció en la puerta, con la mano apoyada en la pequeña curva de su estómago, una barriguita apenas perceptible. Nathan sonrió radiante. Todavía no puedo creérmelo. Un hijo. Lauren sonrió con suficiencia, pasando su brazo por el de él, y Olivia piensa que sigue llorando por ti. Nathan rió entre dientes. Las mujeres como ella nunca pasan página mientras salían por la puerta. Nathan disfrutó de la idea de Victoria todavía de luto por él, atrapada en los restos de su pasado. La imaginó sentada sola, mirando una vieja foto. Autógrafos. Arrepintiéndose del día que se le escapó de las manos. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. La mujer que dejó atrás hacía 3 años. Victoria se había parado en las ruinas de su matrimonio, humillada, descartada, perdida. Estaba de pie en el balcón de su recién adquirida casa de piedra rojiza, viendo a sus hijos jugar en el jardín. Había hecho esto sola cuando Nathan se fue. Él se llevó todo, su casa, su círculo social compartido, su seguridad financiera. Él esperaba que se derrumbara, pero en cambio, Victoria se reconstruyó ladrillo a ladrillo. Lanzó su propia empresa de diseño de interiores, convirtiendo su dolor en poder. Lo que comenzó como una pequeña empresa se había convertido en una de las empresas de diseño de interiores más solicitadas de Nueva York, y lo mejor de todo es que lo había hecho sin él. Mamá, una suave risita interrumpió sus pensamientos. Noah y Natalie corrieron hacia ella, sus rostros idénticos, llenos de emoción. Se arrodilló, abrazándolos, inhalando su calor,
su inocencia. Había perdido a Nathan, pero había ganado algo mucho más grande. Más grande había sido su razón para luchar. Natalie tiró de su manga. Su vocecita llena de curiosidad. «Mamá, ¿estás feliz?» Victoria sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era por el dolor, sino por la victoria. Acarició la mejilla de su hija, dándole un beso en la frente. «Más feliz que nunca, mi amor», y por primera vez en años lo decía en serio. La noche que lo cambió todo. Esa noche, al otro lado de la ciudad, Nathan estacionó su elegante auto negro en el Sterling Club, uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Esa noche no era solo una cita con Lauren, era una declaración. Estaban organizando un evento para celebrar su embarazo, rodeados de magnates y la élite social. Era la oportunidad perfecta para recordarle al mundo y a Olivia que él había seguido adelante. Mejoró su vida al entrar en la sala iluminada por las velas. Las copas de champán tintineaban en el aire. La mirada de Nathan recorrió instintivamente a la multitud y entonces vio. Ella. Victoria estaba de pie cerca de la barra, riéndose de algo. Un hombre bien vestido. James Bennet le había susurrado al oído. Se veía diferente, radiante, poderosa, intocable. Su estómago se retorció. ¿Dónde estaba la mujer rota que había esperado? ¿Dónde estaba el arrepentimiento, el anhelo? Y luego sus ojos bajaron directamente a los dos niños que estaban junto a ella. Respiración contenida, dos niños pequeños idénticos, dos pares de ojos idénticos, el mundo a su alrededor borroso, sus manos cerradas en puños, su mente gritaba por lógica, por razón, por una explicación que no conducía a lo obvio, pero no había escapatoria a la verdad. Noah y Natalie Carter eran sus hijos. Nathan dio un paso involuntario hacia adelante, pero Victoria apenas lo reconoció. Estaba demasiado ocupada viviendo la vida que él nunca vio venir. Lauren, todavía aferrada a su brazo, siguió su línea de visión. Su cuerpo se puso rígido. Nathan susurró bruscamente, su voz cargada de tensión. ¿Quién demonios son esos niños? Pero Nathan no pudo responder porque, por primera vez en su vida, él no era quien tenía el control, él era el que estaba siendo sorprendido, y Victoria Carter era quien había ganado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Nathan? Cuéntanos en los comentarios. La verdad se revela. Nathan llamó. Bueno, sintió que la habitación se inclinaba a su alrededor. El tenue resplandor de candelabros, el suave zumbido de la conversación, el tintineo de las copas de vino, todo se desvaneció en un ruido blanco. Todo lo que podía ver era a ella, Victoria Carter, la mujer que había dejado atrás, erguida, radiante, más fuerte que nunca, y los dos niños a su lado, sus hijos. Nathan tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. ¿Cómo es posible? Se había marchado hacía 3 años. Si Victoria hubiera estado embarazada, lo habría sabido. ¿No estaría a su lado? Lauren Montgomery apretó su agarre en su brazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su piel. Nathan, siseó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Quiénes son esos niños? Apretó la mandíbula, no pudo responder, no tenía las palabras. En cambio, se movió ignorando los murmullos a su alrededor, ignorando las protestas confusas de Lauren. Nathan avanzó a grandes zancadas, atravesando la habitación, sus ojos fijos en Victoria. Ella lo vio venir, ella no se inmutó, si acaso, sonrió con suficiencia. Victoria, dijo, su voz, aguda, baja, exigiendo la conversación entre ella y James Bennet. El hombre que estaba a su lado, se detuvo. James miró a Nathan, arqueando una ceja antes de tomar un sorbo de whisky con indiferencia. Victoria, sin embargo, no reaccionó con sorpresa ni culpa. Simplemente inclinó la cabeza. La diversión bailaba en sus ojos. Nathan saludó con un tono ligero, casi juguetón. Lauren asintió con la cabeza hacia la rubia, que seguía congelada detrás de él. Lauren se puso rígida. Al ver cómo Victoria pronunció su nombre,
como si fuera insignificante, como si no fuera nada más que una nota al pie en la historia de la vida de Victoria. Nathan exhaló bruscamente. Su mente daba vueltas. Su mirada se posó en los niños. Noah, Natalie, Kada. El instinto le gritaba. Eran suyos, pero necesitaba oírlo. ¿Son míos? Su voz era baja, áspera, desesperada. La pregunta flotaba en el aire, cargada de tensión. Toda la habitación parecía contener la respiración. Victoria tomó un sorbo lento de vino, saboreando el momento. Luego se inclinó ligeramente. Su voz, un susurro, pretendía destruir. Él. ¿Por qué te importa? El estómago de Nathan se retorció. Victoria no lo negaba. Las uñas de Lauren se clavaron más profundamente. Contuvo la respiración. Nathan, repitió, pero esta vez su voz no era exigente, era temerosa. Porque supo que en el segundo en que esas palabras salieron de los labios de Victoria, todo había cambiado. Nathan dio un paso más cerca. Bajando la voz, respóndeme. Victoria soltó una suave risita. Negó con la cabeza. Tú no puedes exigir respuestas. Nathan, ella dejó su copa de vino sobre la mesa. Su expresión era indescifrable. Hiciste tu elección hace 3 años. Te fuiste. Seguiste adelante. Y ahora yo también. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho. Así no era como se suponía que debía ir. Había venido aquí esta noche esperando ver los restos de la mujer que había dejado atrás. En cambio, estaba cara a cara con una mujer que había construido un imperio a partir de las ruinas en las que él la había dejado. Y peor aún, ella lo había hecho. Sin él, su mente daba vueltas. Tú los alejaste. Victoria arqueó una ceja. No, corrigió con voz suave. Yo los protegí de ti. Nathan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El agarre de Lauren se apretó de nuevo. Deberíamos irnos, murmuró. Su confianza se quebró, pero Nathan no escuchaba. Su mirada se dirigió a James Bennet. El hombre estaba demasiado cerca de Victoria. Él observaba el intercambio con una leve sonrisa. Relajado, confiado, como si perteneciera a ese lugar. Ahí, el estómago de Nathan se revolvió. ¿Quién demonios era este tipo? Victoria notó su mirada. Sonrió. Oh, ¿dónde están mis modales? Se giró ligeramente, señalando al hombre a su lado. Nathan, te presento a James Bennet. James extendió una mano hacia Nathan. Placer, dijo casualmente, como si la situación no estuviera a segundos de estallar. Nathan no lo tomó. Sus puños se apretaron a los costados. James rió entre dientes, claramente impasible. Reflexionó, tomando otro sorbo de su bebida. Uno de esos tipos. Victoria apenas reprimió una risa. La sangre de Nathan hirvió. ¿Qué demonios era? Lo que estaba pasando aquí era este. El hombre que había estado cerca de sus hijos. ¿Era este el hombre que había tomado su lugar? Antes de poder detenerse, espetó. ¿Estás con él? Victoria parpadeó como si la pregunta realmente la divirtiera. Entonces, sonrió lenta, fría, peligrosamente. ¿Y si yo? Preguntó. Nathan se puso rojo. Lauren sintió. El vestido tiró de su brazo. Nathan, ella. Advirtió. No aquí, pero él no podía soltarlo. Deberías haberme dicho. Él mordió. Tenía derecho a saberlo. Victoria lo estudió. Por un largo momento y luego suavemente. Casi. Suavemente. Dijo. Y tenías derecho a quedarte. Silencio. El pecho de Nathan se oprimió. Porque sabía que si nunca se hubiera ido, este momento no existiría. La respiración de Lauren era irregular ahora. Sus uñas temblaban contra su brazo. Nathan. Vámonos. Pero no podía moverse porque, por primera vez en su vida había perdido no solo a Victoria, no solo su matrimonio, sino a su familia, y no había nada que pudiera hacer al respecto.
Victoria dejó escapar un suave suspiro como si esta conversación la hubiera aburrido. Luego se volvió hacia James, despidiendo a Nathan, como si no fuera más que un mal recuerdo. ¿Vamos?, preguntó. Su voz, ligera e impasible. James sonrió ofreciéndole su brazo. Ella lo tomó sin vacilación. Nathan contuvo la respiración. Había esperado que una mujer se quedara en ruinas. En cambio, se había metido en su peor pesadilla. Victoria. Carter había seguido adelante y lo había hecho de una manera que nunca vio venir. Si tú fueras Victoria, ¿perdonarías alguna vez a Nathan? ¿O su arrepentimiento es demasiado poco y demasiado tarde? Haznoslo saber en los comentarios. B. Don Noy Okeigo. V. Fan Tri VTH CHTR Kwang. 102 Yohou Tutesam. Qua Chat GPT Don Noy. Parte 3. El precio de la traición. Nathan Caldwell estaba sentado en su ático con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. El vaso de whisky en su mano temblaba ligeramente antes de dejarlo intacto. La verdad se había asentado sobre él como un peso sofocante. Victoria había seguido adelante, había prosperado. Y lo peor de todo, lo había hecho sin él. El conocimiento. Asentir con la cabeza. Ahuecando el pecho durante años, se había convencido de que dejarla era la mejor decisión. Que ella siempre llevaría el dolor de perderlo, siempre lamentó lo que habían perdido. Pero esta noche le había demostrado que estaba equivocado. Ella había construido una vida real, una familia, una carrera, un futuro, y esos niños, sus hijos, no tenían ni idea de quién era. Apretó la mandíbula mientras repasaba cada segundo de ese mostrador del restaurante, la forma en que ella había sonreído con suficiencia, la forma en que lo había mirado, la forma en que James Bennet se había parado a su lado como si perteneciera. El estómago de Nathan se revolvió al pensar si era James quien arropaba a sus hijos por la noche, si era él a quien acudían cuando tenían miedo. Nathan debería haber sido ese hombre, pero no lo era, porque se había marchado. Un golpe fuerte en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se giró, entrecerrando los ojos, era Lauren. Entró sin esperar permiso. Su confianza habitual se quebró. Su elegancia cuidadosamente cuidada se vio atenuada por algo parecido al miedo. Nathan no se movió. ¿Qué quieres? Su voz era fría. Lauren inhaló con fuerza. Sus dedos temblaban mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Nathan, tenemos que hablar. Soltó una risa amarga. Oh, ahora quieres hablar. Se estremeció. No hagas esto. Vamos a tener un bebé. Deberíamos centrarnos en... La paciencia de Nathan se agotó. ¿Somos suyos? Su voz atravesó la habitación como ojos. ¿Vamos a tener un bebé? Lauren. ¿O solo me estoy haciendo la tonta? Lauren se puso rígida. Nathan dio un paso lento hacia ella. Su mirada, ardiente de sospecha, dime la verdad, dijo en voz peligrosamente baja. ¿Es mío? Ella palideció. Nathan, no. Sus puños, apretados a los costados, dime la verdad. Los labios de Lauren temblaron. Abrió la boca y luego la cerró, y eso fue todo. La confirmación que necesitaba. El mundo a su alrededor se nubló. Su respiración se apoderó de él. En jadeos cortos y entrecortados. Lauren intentó alcanzarlo, pero él se apartó bruscamente. Nathan. Nunca quise. ¿Quién? Exigió. ¿Quién? ¿Es ella? Dudó. Luego, apenas un susurro, admitió. Ryan. Brooks. El estómago de Nathan se revolvió. Su mejor amigo. Lauren se secó los ojos. Su voz se quebró. Cometí un error, pero Nathan. Por favor, podemos arreglar esto. Nathan soltó una risa áspera y sin humor. Arréglalo. Su voz casi le divirtió. La forma en que arreglé mi matrimonio al elegirte. Lauren se estremeció. Negó con la cabeza, retrocediendo. Se acabó, dijo con firmeza. Su tono era definitivo.
La respiración de Lauren se entrecortó. Nathan. Por favor, quiero que te vayas. Dudó, buscando algo, cualquier cosa a lo que aferrarse, pero no quedaba nada. Por primera vez, Lauren Montgomery fue la que quedó atrás. Nathan se dio la vuelta. Tal como una vez se había alejado de Victoria y ahora entendía. Ahora sabía lo que se sentía perderlo todo. Victoria Carter estaba terminando papeleo en su oficina cuando su asistente llamó. Señorita Carter, hay alguien aquí para verla. Miró el reloj. Era tarde. Su asistente dudó. Nathan Quell. El corazón de Victoria. No se saltó un instante. No. Ya con una respiración mesurada, ella dejó su pluma, lo envió, él entró, Nathan. Entró con aspecto cansado, inestable, perdido, ella. No le ofreció asiento, simplemente cruzó los brazos. ¿Qué quieres, Nathan? Su garganta se movió. Lo sé, dijo voz. Caballo, sobre Noah y Natalie, Victoria. Arqueó una ceja. Felicitaciones. Tú. Lo averiguaste, su mandíbula se tensó. ¿Por qué? No me lo dijiste. Ella inclinó la cabeza. Estudiándolo. Tel. Yo, ella repitió. ¿Por qué te lo diría? Dejaste muy claro hace 3 años que querías una vida diferente y ahora has conquistado a Nathan. Se tragó a Victoria. Yo te fuiste. Ella lo cortó. Tú dejaste a Nathan y yo los criamos solos. Estuve ahí en cada fiebre, en cada rodilla raspada, en cada pesadilla. Yo era quien los sostenía cuando lloraban. Su voz se suavizó, pero no había perdón. No puedes entrar ahora y reescribir el pasado. Nathan cerró los ojos por un breve segundo. El peso de su decisión finalmente lo está aplastando. Quiero estar en sus vidas, dijo con voz suplicante. Victoria inhaló lentamente y luego, con la calma de alguien que ya había hecho las paces con el pasado, dijo que no. Nathan se quedó sin aliento. Victoria negó con la cabeza. Perdiste ese derecho. El día que te marchaste, las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Victoria no lo odiaba, ni siquiera lo compadecía. Simplemente ya no le importaba y eso fue el peor castigo. De todos. Nathan se llevó una mano a la cara. Exhalando temblorosamente y finalmente. Asintió porque sabía que la había perdido. Los había perdido y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y salió. Por última vez esa noche. Victoria estaba en el balcón de su casa, observando cómo Noah y Natalie jugaban en el jardín. Su risa llenaba el aire. De luz pura, intacta del pasado que había ganado no por venganza ni por despecho, sino porque se había elegido a sí misma. Una mano cálida se deslizó alrededor de su cintura. Sonrió, inclinándose hacia él. Abrazo de James Bennett. Él la besó suavemente en la sien. 1 centavo por tus pensamientos, exhaló, pensando en lo lejos que he llegado. James. Sonrió, dándole un beso en el pelo y cuanto más llegaremos. Victoria. Se giró y lo miró a los ojos durante tanto tiempo. Había creído que el amor debía lucharse, porque tenía que ser doloroso, pero esto era fácil y por primera vez en su vida. Ella estaba exactamente donde debía estar. Nathan Caldwell había sido su pasado, pero James Bennett era su futuro. ¿Qué crees que Victoria tomó la decisión correcta al dejar fuera a Nathan o debería haberle dado una segunda oportunidad? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.